Muy buenos días, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente conectados para poder seguir con este estudio de Apocalipsis. Y hoy llegamos al final del libro. Hoy llegamos al último capítulo del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22. Hoy ya estamos culminando con un largo camino que comenzamos hace ya varios meses de este hermoso y desafiante estudio del libro de Apocalipsis. Hay una bendición especial para aquellos que leen, para aquellos que entienden y especialmente para aquellos que aplican todas las cosas enseñadas en este hermoso y desafiante libro. Una bendición especial para aquellos que hemos participado en este estudio durante todo este tiempo. Hay una bendición especial para cada uno de nosotros. Así es que sin ningún lugar a duda, nuestras vidas no van a ser igual después de este estudio. Vamos a ser aún más bendecidos con la gracia del Señor. Bien, tengan ahí, ¿verdad?, abiertas sus Biblias en Apocalipsis capítulo 22. Ya les reitero, y a modo de un breve repaso, de que en el calendario escatológico, nuestro próximo evento que estamos expectantes y esperando de que suceda es el arrebatamiento, el rapto. Después del rapto, en el cielo, vamos a tener el tribunal de Cristo y además las bodas del Cordero, cuando la iglesia se une a Cristo, ¿verdad?, de manera espiritual. Pero después del arrebatamiento, aquí en la tierra, un tiempo después, cuando el anticristo firme un pacto de paz con el mundo y con Israel, se va a dar inicio a la semana 70 de Daniel, a la 70ª semana de Daniel, también llamada la Gran Tribulación. Van a ser 7 años de gran tribulación sobre esta tierra. Y se va a dividir en dos partes. Los primeros 3 años y medio, donde se van a abrir los 7 sellos. Los 7 sellos y se va a manifestar el anticristo. Luego, a la mitad, el anticristo va a romper este pacto que dio inicio a la gran tribulación. Y van a comenzar los segundos 3 años y medio de estos 7 años. Y aquí se van a desatar, como parte del séptimo sello, las 7 trompetas. Y al final, con la séptima trompeta, se van a desatar las 7 copas de ira, que va a ser los últimos juicios más terribles y consecutivos que Dios va a derramar sobre este mundo, ya por su pecaminosidad, por su impiedad y para probar también a todas las naciones y especialmente para purificar a la nación de Israel. Al final de estos 7 años viene la segunda venida de Cristo en gloria. Cristo viene literalmente a esta tierra, va a poner sus pies sobre esta tierra, va a sentarse sobre esta tierra. Y van a ocurrir varias cosas. Por ejemplo, lo primero que va a ocurrir, una gran batalla, la batalla de Armagedón, donde todas las naciones que estén luchando entre sí, de pronto se van a unificar para luchar contra Cristo, que va a regresar a la tierra. Y por supuesto, Cristo los va a destruir a todos. Luego de esto viene el juicio de las naciones, donde todos los incrédulos van a ser juzgados y van a ser muertos al ser hallados culpables de no haberse arrepentido y de no haberse volcado a Cristo como el Mesías. También va a haber otro juicio que va a ser el juicio de la nación de Israel. Ya Dios los va a pasar por vara y los va a medir. Y aquellos que sean hallados justos van a sobrevivir a la tribulación y pasar vivos a la etapa que viene después. Pero los que no son hallados justos van a ser también muertos junto con las demás personas en el juicio a las naciones. Y se va a establecer aquí en la tierra, va a haber un periodo de tiempo en que se va a establecer el reino milenial de Cristo. Un reino donde Cristo va a reinar literalmente sobre esta tierra, con su sede en Jerusalén, por 1000 años. Y ahí viene esta otra parte, ¿verdad?, de la historia, que es el milenio, el reino milenial. Al comienzo del milenio, Satanás va a ser atado, va a ser encadenado y va a ser enclaustrado en el Tártaros, ¿verdad?, en las prisiones de oscuridad, donde están todos los demonios en este momento esperando el día del juicio. Luego, Cristo va a reinar por 1000 años con vara de hierro y con justicia eterna y perfecta. Y al final de estos 1000 años, Satanás va a ser suelto por un poco de tiempo para engañar al último remanente de personas incrédulas que queden sobre la tierra. Y se va a desatar la última y gran batalla final de la humanidad, que va a ser la batalla de Gog y Magog, ¿ya? Principalmente porque van a ser una confederación de países que vienen del norte, ya probablemente de los países nórdicos de Europa, para atacar
Israel, pero ahí el Señor los va a destruir a todos y ya no va a quedar ningún inconverso, ningún incrédulo vivo sobre la tierra. Porque después de esto, todas las personas incrédulas van a ser resucitadas en cuerpos físicos, ya, para enfrentar el juicio del gran trono blanco, donde todos los incrédulos de todas las edades, desde Génesis hasta Apocalipsis, van a ser juzgados, ¿verdad? Ante el juicio del gran trono blanco. Y el que no estuvo inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Luego del juicio del gran trono blanco, Dios va a destruir este mundo como lo conocemos. El cielo y la tierra van a ser destruidos completamente y va a ser destruido por fuego. No por agua, como lo fue en el diluvio, sino que esta vez por fuego. Como dice el apóstol Pedro, los elementos ardiendo serán quemados y todo será hecho nuevo, porque Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. ¿Ya? Va a haber un nuevo cielo y va a haber una nueva tierra donde va a morar la justicia para siempre, porque el pecado, Satanás, el anticristo, el falso profeta, los demonios y todos los incrédulos ya van a estar en el lago de fuego. Después del tribunal de Cristo van a ser lanzados al lago de fuego por la eternidad. Así es que Dios va a formar un cielo nuevo y tierra nueva, donde no va a haber más llanto, ni dolor, quebranto, ni angustia, porque ya no va a existir más el pecado. Va a estar el pecado existiendo, pero en el lago de fuego. Pero en este cielo y en esta nueva tierra va a morar la justicia. Y Cristo mismo va a reinar sobre la tierra nueva y sobre el cielo nuevo. Y la nueva Jerusalén, que es la ciudad celestial, el paraíso de Dios, va a descender del cielo y se va a posar finalmente sobre esta nueva tierra, bajo este nuevo cielo que Dios va a crear en el futuro, y donde vamos a estar sirviendo y adorando y alabando al Señor por la eternidad. Y es así, de este calendario, ¿verdad?, escatológico, que llegamos al final, a la coronación final de este estudio, que es Apocalipsis capítulo 22, donde están las últimas promesas de bendición para aquellos que estudian el libro y para aquellos, ¿verdad?, que no solo estudian y leen la palabra de Dios, sino también la aplican a sus vidas. Vamos a ver aquí cómo el destino ya está programado hacia el futuro, y vamos a ver cómo Dios en sus planes nos tiene considerados aquellos que somos hijos del Señor para disfrutar junto a Él por la eternidad. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 en adelante. En primer lugar dice el versículo 1, y me mostró un río, ¿ya? Y aquí nosotros podemos decir, como lo hemos mencionado otras veces, que encontramos el último y, ¿ya? El último y, porque en realidad en nuestra versión español, ya por un asunto de gramática, muchos y, muchas conjunciones ya fueron quitadas. Pero en realidad comienza este último capítulo con un y. Y este y, fíjate que más que nunca aquí cobra mucha importancia, porque es como cuando tú das una lista de varias cosas que están sucediendo y finalmente llegas a una conclusión. Bueno, este y, que no está en nuestro texto de la Reina Valera, pero sí está en los textos originales, ya en los manuscritos originales o los manuscritos más antiguos, sí podemos encontrar esta conexión, que es casi como el final, ¿verdad?, de una historia. Por lo tanto, y, ¿verdad?, llegamos aquí al capítulo 22, después de una serie de eventos que hemos estudiado, de los capítulos 1 al capítulo 21. Así que podemos leer con confianza este capítulo, comenzando con un y. Y después de todo lo anterior, ¿verdad?, me mostró. Dice que el ángel le mostró al apóstol Juan. Recuerda que Juan está teniendo una visión y que el ángel le está mostrando y que le está contando algunas cosas del futuro. Y después me mostró un río limpio, ya, de agua de vida. Este es el río de la vida. El río de la vida no es otra cosa que el mismo Señor Jesucristo, que nos imparte vida y vida eterna. Aunque muy probablemente va a ser también un río literal que vamos a poder disfrutar en la gloria celestial, en esta tierra nueva que Dios va a formar. Me mostró un río limpio de agua de vida, ya un continuo fluir, ¿verdad?, de este elemento tan importante para la vida. Dice, resplandeciente como el cristal. Esta agua pura y cristalina va a ser más pura y más cristalina que cualquier vertiente y cualquier riachuelo que hayamos encontrado
¿verdad?, en la naturaleza. Va a ser mucho más puro y mucho más limpio que todo el agua que nosotros podamos conocer actualmente. Porque aún en este mundo caído y afectado por el pecado, nosotros vemos las consecuencias del pecado. Pero en este momento estamos en un cielo nuevo y una tierra nueva. Por lo tanto, el agua va a ser pura y cristalina realmente, de una manera muy, muy especial. Y mira de dónde sale esta vertiente, de dónde nace esta agua de vida. Bueno, no podía ser de otro lugar sino del trono de Dios y del Cordero. Recuerda que Cristo es el que prometió que vino a dar agua, ¿verdad? Para que salte en nosotros como una fuente de agua viva. Es como cuando Cristo le predicó a la mujer samaritana ya en Juan capítulo 4, ¿verdad? Junto al pozo de Jacob. Y le dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, esto no es otra cosa que una relación única y vital con nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el agua de vida. Jesús es la vida que sacia toda nuestra sed. La sangre de Cristo es eso que nos permite limpiar, ¿verdad?, la maldad del pecado. Por lo tanto, de allí, ¿verdad?, de ningún otro lugar podría brotar este manantial, esta vertiente de agua pura y cristalina, y que va a simbolizar y que a la vez va a traer vida y fluidez y alegría a este nuevo mundo. Recuerda que el diablo viene para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Bueno, aquí se refiere a eso, a una vida abundante, a una vida exuberante en la presencia del Señor y bajo la dirección de Dios. Ya, interesante que esto incluso desde el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera a esta tierra, fue profetizado. Por ejemplo, voy a leer varios versículos, los puedes anotar y después los puedes buscar. Por ejemplo, Ezequiel 47:1 declara, me hizo volver luego a la entrada de la casa, aquí está describiendo el templo, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Esta es una descripción del templo celestial que tiene Ezequiel, una visión que tuvo Ezequiel. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa del sur del altar. Dios le dio una visión a Ezequiel del altar y del templo celestial, ya no el terrenal, sino el celestial, y pudo ver algo que aquí Juan en Apocalipsis nos está describiendo. ¿Ya? También en Zacarías 14:8, Zacarías 14:8 dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Aguas vivas se refiere a este manantial que Juan, el apóstol Juan, tuvo el privilegio de ver. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Es decir, no va a haber diferencia en cualquier época del año, va a ser un río que va a fluir puro y cristalino. Pasemos al versículo 2 de nuestro texto, de Apocalipsis 22. Dice, en medio de la calle de la ciudad, porque va a haber una ciudad en donde va a haber una calle central. ¿Ya? Incluso algunas versiones antiguas traducen en vez de calle, plaza, ¿ya? Como una especie de plaza central. Pero en realidad la palabra más correcta para traducir de los manuscritos antiguos es la palabra calle, tal como está acá en la Reina Valera. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Ya? Y aquí cuando dice estaba el árbol de la vida no se refiere a un solo árbol, sino que se refiere a una especie de árbol de vida que probablemente va a estar como una especie de alameda en todo, ¿verdad?, el borde, ya a un lado y a otro, de este río. Y es muy posible que sobre este río, o también a uno y otro lado de este río, algo así como una especie de bandejón central, ¿ya?, va a haber una supercarretera o una calle muy especial, que es la que menciona acá. No podemos con exactitud imaginar cómo va a ser, ¿verdad? Pero sin duda va a ser un paseo increíble y maravilloso. ¿Ya? Dice que va a estar el árbol de la vida, y mira qué interesante, dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, aquí hay algunas cosas interesantes que hay que comentar. ¿Ya? En primer lugar, cuando dice el árbol de la vida, probablemente no es un solo árbol, ¿ya?, sino que son
la especie del árbol de la vida que va a estar repartido, ¿verdad? Prácticamente en todo el contorno de esta calle y de este río puro, limpio y resplandeciente. ¿Ya? Probablemente como dice el Salmo 1, ¿verdad? Un árbol plantado junto a corrientes de agua. Así que si es agua viva, agua de vida, imagínate cómo va a ser cómo van a ser estos árboles. Van a ser increíbles, ¿verdad? Y van a ser árboles perennes, es decir, su hoja va a estar en todas las épocas del año. Y su fruto va a ser un fruto delicioso, ¿ya? Y cada mes va a dar fruto. Ahora, es importante esto entender, lo estuve analizando, estudiando con varias versiones y también con el griego en el original en que fue escrito este texto, y la verdad es que no es que cada mes va a haber un fruto diferente, sino más bien es que cada mes del año va a dar su propio fruto. Es decir, un solo fruto. Este árbol va a dar un fruto y que cada mes va a dar ese fruto. Nosotros, por ejemplo, conocemos algunos árboles como la higuera, por ejemplo, que da 2 veces al año. O otros árboles que dan más veces su fruto en el año. Pero en el caso del árbol de la vida, va a ser un árbol que va a dar todos los meses su fruto. ¿Ya? Insisto, no es que cada mes va a haber un fruto diferente. Ya no es que un mes tú vas a ir y cosechar manzana, al otro mes vas a ir y cosechar pera, al otro mes vas a ir y vas a cosechar naranja. No. Se refiere a un mismo fruto, pero que va a darse, ¿verdad?, cada mes. De tal manera que en el momento que tú vayas a recoger fruto, vas a encontrar fruto en este árbol. ¿Te acuerdas cuando Cristo maldijo la higuera infructuosa? Fue porque tenía hambre, la higuera estaba llena de hojas, pero no había fruto. Bueno, esto no va a pasar con este árbol. Va a ser un árbol que va a dar fruto regular, permanente, todos los meses del año. Otra cosa interesante también que vemos acá es que su hoja va a ser comestible. ¿Ya? Dice que su hoja va a ser de sanidad para las naciones. La palabra hoja en el griego es la palabra serapeia o serapeía. ¿Ya? Serapeía es la palabra griega para hoja. Serán comestibles, sanas, saludables para el bienestar y el deleite de las naciones. Especialmente esta palabra es importante, el deleite de las naciones. No para sanar enfermedades, ya no para sanar enfermedades, porque en este cielo y esta nueva tierra ya no habrán enfermedades, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor, ya no habrá más muerte tampoco. Así que estas hojas no van a ser para sanar enfermedades porque no habrán, ya. Y serán muchos árboles de la vida a cada ribera del río y cada mes dando un único fruto, ¿ya? Así es que en realidad va a ser un árbol que va a dar un fruto que además del fruto, junto con las hojas de este árbol, van a ser para el deleite. Ya, ese sería un mejor entendimiento de esta frase, el deleite de las naciones. Ya, de hecho, esa palabra serapeia también tiene que ver con un elemento importante que muchas veces se traduce como sanidad, muchas veces se traduce como algo sano, como algo agradable, ya, como algo deleitoso y como algo, ¿verdad?, que trae gozo al corazón. ¿Ya? De hecho, esa palabra, serapeia, en realidad se refiere a esa, literalmente a esa palabra que aquí se traduce como sanidad para las naciones. Nosotros estábamos acostumbrados, ya en el Nuevo Testamento, a entender la palabra sanidad o salud, ya como sótero, la palabra griega sóteros. ¿Ya? Pero en este caso el apóstol Juan utiliza otra palabra, que es la palabra serapeia, para referirse a sanidad, ¿ya? Y que tiene que ver con gozo, tiene que ver con disfrute, ¿ya? Y tiene que ver con placer. Así que el texto literalmente está diciendo eso, ya que las hojas serán para el deleite, para el placer, ya para el bienestar de las naciones. Eso es como deberíamos interpretar correctamente este versículo 2. ¿Ya? Además debemos interpretar que son varios árboles que están a la ribera del río, el tipo de árbol de la vida que Dios va a proveer para las naciones. Así que no vamos a necesitar hacer fila, hermanos. Ya estamos ya aburridos con hacer fila, ¿verdad?
no va a ser necesario hacer fila para cosechar de este árbol, porque imagínate que hubiera un solo árbol. Toda la gente tendría que hacer fila, ¿verdad? O con numerito, ¿verdad? Para poder ir y sacar un fruto. No, 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 no. Van a ser muchos de estos árboles, va a ser una gran avenida, ya con un gran río que va, ¿verdad?, a estar en medio, y todos vamos a poder tener inmediato acceso tanto al fruto como a la hoja de este árbol de la vida, ¿ya? Así que en realidad vamos a ver que estamos viendo, ¿verdad?, que este nueva tierra, este nuevo cielo va a ser un lugar increíble. Ahora, aquí tenemos la última promesa final, ¿ya? Y conclusión, coronación de lo que es el término del sufrimiento en este mundo. Miren lo que dice el versículo 3, por favor, de nuestro texto. Dice, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Te das cuenta? Qué hermoso es poder tener esta promesa de que algún día vamos a estar deleitándonos, ¿verdad?, con este árbol de la vida, sin más dolor, sin más llanto y sin más angustia. De hecho, no lo busquen, pero en Ezequiel 47:7, también es una profecía en relación a este tiempo, Ezequiel 47:7 declara, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y Ezequiel 47 es el mismo capítulo que está refiriéndose a Ezequiel cuando tuvo esta visión del templo celestial. Y que ahora el apóstol Juan nos muestra, ¿verdad?, esta escena, pero en la tierra, en esta tierra nueva y en este cielo nuevo donde mora la justicia. También en Ezequiel 47, por ejemplo, el versículo 12, dice, junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Y ahí en el hebreo que está escrito el libro de Ezequiel, también esa palabra medicina ya tiene que ver con deleite, con gozo, ¿verdad?, con una calidad superior de vida. Bueno, sin ningún lugar a duda, son promesas increíbles y maravillosas que tanto Ezequiel en el Antiguo Testamento como el apóstol Juan ahora en el libro de Apocalipsis de alguna manera nos tratan de expresar. Así que en esta ciudad espectacular, pues será una ciudad tremenda, ¿verdad?, estará un nuevo paraíso. El trono de Dios, el río de la vida, el árbol de la vida, el camino de la vida, un estado libre de toda maldición y un lugar de gozo y de justicia. Esto también está profetizado en Zacarías, ya lo puedes anotar, Zacarías 14:11. Zacarías 14:11 declara, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Toda maldición ya no existirá en este lugar santo. ¿Ya? Sus siervos, dice ahí, o los doulos, la palabra griega para siervo es doulos, ya sus doulos le rendirán culto, ya que es la palabra griega latreuo. Latreuo es la palabra para culto o para servir. Por eso dice, y sus siervos le servirán. En realidad se refiere a sus doulos, ¿verdad? Le rendirán culto. Literalmente podríamos traducirlo así, le rendiremos culto al Señor. Ya será un culto continuo de alabanza permanente a nuestro Señor. Cada vez que nos reunimos, ¿verdad?, un domingo como ahora, nos conectamos para alabar al Señor, para edificarnos en su palabra, para gozarnos en la alabanza y en los cánticos a Dios. Cada vez que tenemos la oportunidad de vernos y de ministrarnos unos a otros, estamos rindiendo un culto al Señor. Como dice Romanos 12, un culto racional. Somos conscientes de que estamos alabando, que estamos adorando a un Dios vivo y verdadero. Así que imagínate solamente esta escena, pero en este lugar maravilloso, que es el cielo y nueva tierra, y además, ¿verdad?, en esta ciudad maravillosa, que es la Nueva Jerusalén, que es lo mismo que el paraíso y que el trono celestial, es lo mismo que el templo celestial que nos menciona el libro de Hebreos, pero que ahora va a estar en la tierra. Ya no en la tierra esta actual que conocemos, sino en una nueva tierra que Dios va a crear en el futuro. Pero una de las cosas más lindas y más maravillosas, ¿verdad?, además de poder servir y rendir culto al Señor,
es que vamos a ver su rostro. Mire lo que dice el versículo 4 de tu texto en Apocalipsis 22. Dice, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Veremos el rostro de nuestro Señor. Amamos este lugar no solo por los beneficios y las promesas que Dios nos da, sino por la maravillosa experiencia de poder ver cara a cara a nuestro Señor. Como dice el hermoso himno, ¿verdad? Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de estar con mi Jesús. Qué tremenda esperanza, hermano. Vamos a estar viendo el rostro de nuestro Señor, gozándonos, sirviéndole y rindiéndole culto por la eternidad, con un corazón lleno de gozo y con un cuerpo glorificado, lleno, ¿verdad?, de deleite y de santidad, porque nos vamos a estar alimentando del árbol de la vida y nos vamos a estar nutriendo de este río maravilloso celestial que fluye del mismo trono celestial. Qué tremendo panorama nos espera, hermano. Y ese será el comienzo, solo el inicio de todo ese tiempo maravilloso que vamos a estar con el Señor. Recuerda que este tiempo actual que nosotros vivimos, que quizás para nosotros puede parecer una eternidad, es solo un breve momento, es solo un instante a la luz de lo eterno. Como cantábamos recién, ¿verdad? Cuando estemos en la gloria, todo lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor, ¿verdad? La verdad, hermanos, es que nos esperan grandes cosas, maravillosas, ¿verdad? Para poder disfrutar con el Señor. Y dice que vamos a tener su nombre, ¿verdad?, grabado en nuestras frentes, porque va a significar que le vamos a pertenecer al Señor por la eternidad. La misma promesa, ¿verdad?, que Dios da allá en Apocalipsis 3:12, cuando dice: el que venciere, yo le haré columna, dice, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, el nombre nuevo que va a tener el Señor Jesucristo, ya, porque Él va a tener un nuevo nombre. Lo vemos aquí, ¿verdad?, como una promesa, como una linda promesa celestial. Ya, qué hermoso, ¿verdad?, es esta promesa que el Señor le da a la iglesia ahí de Filadelfia, pero que también es una promesa que nosotros también podemos albergar en nuestros corazones. Versículo 5 de nuestro texto dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios es el Señor, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí vamos a estar junto con el Señor por la eternidad. Pueden anotarlo en Isaías 60:19. Isaías 60:19 dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová será, dice, por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Qué hermosa promesa nos hace Isaías de este momento. Zacarías también, Zacarías 14:7. Dice: será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Es decir, va a ser un día luminoso permanente, como promesa de nuestro amado Señor. Ya Dios mismo será la luz, ya Cristo mismo será la lumbrera. Recuerda cuál es el propósito de las lumbreras hoy en día: es dar la gloria a Dios. Ya Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cristo será la lumbrera y Cristo será la gloria de Dios que nos va a iluminar en esta hermosa ciudad. Versículo 6 de nuestro texto dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Ya aquí se sella la fidelidad de la palabra de Dios. Ya lo que se está contando acá, lo que se está diciendo acá, lo que Juan está registrando bajo la inspiración del Espíritu Santo, es fiel y verdadero. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ya, porque recuerda que Cristo es el espíritu de la profecía, en toda profecía está Cristo ahí de alguna manera representado, ya. Dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ya, las cosas que deben suceder pronto. Ese pronto ya tiene que ver con algo seguro, con algo firme. Es la palabra griega tajú, ya, y significa algo seguro, algo firme y algo que está por ocurrir inminentemente, que va a ser seguro, firme, y cuando suceda
va a ser definitivo, ¿ya? Deben suceder pronto. Ya el mismo Espíritu Santo es el que da testimonio, porque el Espíritu Santo inspiró la Escritura. Dice que los santos hombres de Dios, dice el apóstol Pedro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, y Cristo, ¿verdad? Es el Señor y el Dios poderoso que da testimonio junto con el Espíritu de que lo que se está diciendo acá es palabra de Dios. Nosotros cuando leemos la Escritura, no la leemos simplemente como una novela o como leemos un periódico o una noticia. No, cuando leemos la Escritura es palabra de Dios. Es Dios mismo que está expresándonos su voluntad y sus propósitos para nuestras vidas. Pasemos al versículo 7 de nuestro texto. Dice, y he aquí, vengo pronto. ¿Ya? Nuevamente usa la palabra pronto, la palabra griega tajú. ¿Ya? La palabra tajú es algo firme, es algo seguro, es algo inminente, es algo que va a ocurrir sí o sí y de manera definitiva. Dice, he aquí, vengo y vengo pronto, dice. ¿Ya? Esto es algo que va a ocurrir pronto, en cualquier momento. Y aunque para que esto ocurra falta tiempo todavía, ya recuerda que para nosotros el día de hoy falta la tribulación. Bueno, primero falta el rapto, el arrebatamiento, después la tribulación, después, ¿verdad? Viene Armagedón, el juicio de las naciones, juicio de Israel, el establecimiento del reino milenial, viene el milenio, y al final, ¿verdad? Después del juicio del gran trono blanco, cuando termine el milenio, recién ahí viene el cielo nuevo y tierra nueva. Y ahí llegamos a este punto. Entonces, para nosotros quizás falta mucho en términos humanos, pero recuerda que en términos espirituales esto va a suceder de una manera definitiva y pronta. Recuerda que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que en realidad nos falta muy poco. ¿Ya? En un par de días más el Señor viene y todo esto, ¿verdad? Todo este sufrimiento se va a acabar y vamos a estar disfrutando esta linda promesa celestial para siempre con el Señor. Por eso dice, he aquí, vengo pronto. Y aquí está hablando ya el mismo Señor Jesucristo. Ya deja el ángel de hablar y es Cristo mismo que está hablando en este punto, cuando dice, he aquí vengo pronto. Y mire lo que dice, versículo 7, por favor. Dice, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Bienaventurado, hermano. Nosotros tenemos una bienaventuranza muy especial por haber hecho este estudio. Nuestras vidas cristianas ya no van a ser las mismas después de este estudio. Después de hoy, vamos a tener una bendición especial de parte del Señor, solo por el hecho que Dios lo dice en su palabra. Pero no es solo aprender y entender, sino también es poner en práctica lo que hemos aprendido. Y más aún, dejar que la palabra de Dios transforme nuestra vida, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. De aquí en adelante ya no deberíamos ver el futuro de la misma manera. De aquí en adelante ya no deberíamos ver los problemas de la misma manera. De aquí en adelante ya no deberíamos ver las tribulaciones de la misma manera, porque tenemos una esperanza segura. ¿Ya? ¿Qué importa las enfermedades? ¿Qué importa la pandemia? ¿Qué importa los problemas económicos? ¿Qué importa las crisis sociales, políticas? ¿Qué importa ya las dificultades que podamos enfrentar? Aún incluso, hermanos, ¿qué importa la muerte? Porque si estamos ausentes del cuerpo, vamos a estar presentes con el Señor. Como dijo el apóstol Pablo, ya para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que ya sea que el Señor nos saque de esta tierra antes de tiempo, a través de la muerte, o ya sea que el Señor venga en el rapto, que puede ocurrir en cualquier momento, la verdad, hermano, es que nuestra vida está asegurada, porque tenemos nuestra vida escondida en Cristo Jesús. Nuestras pérdidas terrenales son temporales. Si hemos perdido un ser querido, si hemos perdido bienes materiales, si hemos perdido salud, esto es algo temporal, hermano, porque va a llegar un momento en que vamos a ser tan recompensados por toda la eternidad, vamos a ser bendecidos por toda la eternidad, que este tiempo terrenal va a ser como un soplo. ¿Ya? Como cantábamos recién, ¿verdad? Pon tus ojos en Cristo. ¿Ya? Tan lleno de gracia y amor. Y luego añade, y lo terrenal, sin valor será a la luz del glorioso Señor. Bueno, lo temporal también va a ser algo espurio, va a ser algo momentáneo. El dolor, nuestras lágrimas que hemos derramado en esta tierra van a quedar en el olvido cuando estemos disfrutando de estas promesas celestiales, ¿verdad? Ahora bien, esta bienaventuranza es la séptima y última de las 7 bienaventuranzas que encontramos
en el libro de Apocalipsis. Ya lo estudiamos esto. Ya Juan nos da 7 bienaventuranzas y aquí está sellando, está culminando, coronando, ¿verdad? Con este capítulo, todas estas bendiciones y estas bienaventuranzas que nos da el Señor como promesa. Así que somos bienaventurados, hermanos. Somos muy bienaventurados por haber podido comenzar y concluir con este hermoso estudio del libro de Apocalipsis. Siéntete bendecido, porque no todos tienen esta opción y esta posibilidad. Y tú y yo la hemos podido disfrutar. Pasemos al versículo 8. Dice, y yo Juan, aquí vuelve a hablar el apóstol Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Juan aquí está testificando, ¿verdad? Juan está testificando, ¿verdad? De lo que está viendo y como que es algo cierto y verdadero. Por eso dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Recuerda que Juan era el último apóstol vivo. Ya todos los otros apóstoles habían muerto. Entonces, como era el último apóstol vivo, esta frase fue muy importante, porque era el sello de autoridad que confirmaba y validaba la inspiración de este último libro. Fíjate que este último libro ya fue cuestionado por muchos líderes de la iglesia. Lutero, por ejemplo, no creía la inspiración de este libro. ¿Ya? Bueno, es un libro espectacular, ¿ya? Que tiene cosas que son increíbles de creer. ¿Ya? Como yo siempre he dicho, la Biblia no es difícil de entender, pero sí es difícil de creer, ¿ya? Porque tú lees Apocalipsis y encuentras cosas que son increíbles, ¿ya? Sucesos que son más allá de nuestro entendimiento. Bueno, Juan aquí está testificando como el último apóstol vivo, con la autoridad que tenía como apóstol, ¿ya? Está certificando, está validando que él es el que está dando fe también, ¿verdad?, de la validez de este texto. Por eso dice, y yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto me postré, ¿ya? Y aquí vemos que en la escena no solo está Juan y no solo está Cristo hablando, sino también al lado seguramente había un ángel que era el que le estaba mostrando estas últimas cosas al apóstol Juan. Por eso dice, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Ya? El ángel, ¿verdad? Que muchas veces le mostró todas estas escenas. Pero al igual que en Apocalipsis 19:10, no lo busques, lo puedes anotar, al igual que en Apocalipsis 19:10, ya pasa lo mismo. Ya probablemente Juan con la emoción se postra ante el ángel, pero mire lo que dice el versículo 9. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Ya recuerda que los ángeles son nuestros servidores, como dice Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 1, dice que los ángeles son ministradores para el beneficio de aquellos que vamos a heredar la vida eterna. Bueno, dijo este ángel, no te postres, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora, una pregunta, ¿tú guardas las palabras de la Biblia? ¿Guardas las palabras de este libro? Y aquí el libro no solo se circunscribe al Apocalipsis, sino que está hablando a toda la Escritura. Porque toda la Escritura fue inspirada por Dios. Toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Ya? Así es que ¿estás guardando las palabras de la Biblia? ¿La estás poniendo en práctica? Eso es lo que está diciendo. Los ángeles nos ayudan a vivir y a poner en práctica también la palabra de Dios. Son espíritus ministradores a favor nuestro. ¿Y qué significa que los ángeles son espíritus a favor nuestro? No que los ángeles nos van a ir a comprar la comida, no que los ángeles, ¿verdad?, nos van a ayudar a pagar una deuda, no que los ángeles nos van a ayudar a solucionar un conflicto laboral. No, los ángeles están para cosas mucho más importantes, como por ejemplo, ayudarnos a poner en práctica la palabra de Dios. Eso es más importante que cuánto dinero tengo en mi chequera o en mi cuenta corriente. Eso es más importante que problemas económicos, laborales que pueda tener. Más importante nuestra edificación espiritual, nuestro crecimiento espiritual, porque eso es lo que nos da la actitud para poder enfrentar los problemas y las vicisitudes que ocurren en nuestras vidas. ¿Ya? Dios no nos va a solucionar los problemas, Él nos va a fortalecer para que podamos ser más que vencedores en medio y por sobre los problemas que podamos tener. ¿Ya? Dios en realidad es muy sabio y por eso que nos deja su palabra.
Y los ángeles nos ayudan también en este sentido a poner en práctica las palabras del Señor. Ahora, el versículo 10, ya después del versículo 9 que nos instaba a adorar verdaderamente a Dios, ya no a ángeles, ni santos, ni mediadores humanos, porque eso es herejía, ya eso es en realidad algo que va en contra de la palabra de Dios, sino adorar solamente a Dios en espíritu y en verdad. Pasamos al versículo 10. Y aquí vemos unas palabras muy interesantes en el versículo 10 de nuestro texto. Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y es importante porque esta es la contraparte de un pasaje también profético que encontramos en el libro de Daniel. Daniel, capítulo 8, versículo 26. Cuando Daniel está escribiendo su libro profético en el Antiguo Testamento, ¿ya? Dios también le da un mensaje en cuanto a su libro. Dice Daniel 8:26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú, mire lo que le dice, guarda la visión porque es para muchos días. Y luego en Daniel capítulo 12, versículo 24, al final del libro de Daniel, luego dice aquí, pero tú, Daniel, mira, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, ya hasta cuando esto vaya a ocurrir. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o el conocimiento aumentará. Hoy en día estamos en ese tiempo, ¿ya? Cuando el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis, ya han pasado muchos siglos, ¿ya? Daniel escribió alrededor del año 500 más o menos antes de Cristo, ya volviendo de la cautividad babilónica. Bueno, ya han pasado, imagínate, después de Cristo ya han pasado 2000 años, ya más el tiempo que pasó antes de Cristo hasta Daniel. Por lo tanto, ya han pasado más de 2000, quizás 3000 años de esta profecía, ya donde Daniel dijo en su libro, sella estas palabras. Esto es Daniel 12. Pero llegamos ahora a Apocalipsis 22, y en Apocalipsis 22 se cierra el círculo. Por eso dice el versículo 10 de Apocalipsis 22, y me dijo, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Es decir, déjalo al abierto entendimiento de todas las personas. Aquel que quiere entender puede comprender lo que aquí está diciendo. En el tiempo de Daniel, todo este asunto profético era un misterio. Pero después que se escribió todo el Nuevo Testamento y que llegamos a Apocalipsis 22, se reveló todo esto para nuestro entendimiento. ¿Te acuerdas qué significa Apocalipsis? Lo dijimos al principio. Apocalipsis significa revelación. ¿Ya? Es como correr una cortina para que se revele algo que Dios nos quiere dar a entender. Bueno, llegamos aquí y aquí Dios le dice, mira, no selles las palabras de este libro. Déjalas abiertas para que cualquiera las pueda entender. ¿Ya? Ahora, cualquiera, obviamente, que tenga el Espíritu en su corazón, porque las cosas se han de entender espiritualmente. De tal manera que un incrédulo probablemente va a leer Apocalipsis y va a ser como leer Arcadio o como leer, ¿no es cierto?, arameo, no va a entender absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se deben entender espiritualmente. Por lo tanto, la Biblia no es, si tú eres un creyente, un hijo de Dios, la Biblia no es difícil de entender. Sí, a veces es difícil de creer realmente lo que está diciendo y ponerlo en práctica, ¿ya? Ahora bien, el tiempo está cerca, dice, ¿verdad? El Señor, y vaya que está cerca, ya está cerca a las puertas. Pasemos al versículo 11. Luego, aquí es interesante que añade el apóstol Juan ya una especie como de advertencia, ya, y una especie también a la vez de poner atención, un llamado de atención. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. O siga injusto, es lo que literalmente dice. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, siga siendo inmundo. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Literalmente, si uno traduce el texto, debería decir, sea justificado aún. ¿Ya? Y luego dice, practique la justicia todavía, dice aquí. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea santo aún. ¿Ya?
es lo que literalmente dice el texto en el original. Ahora, en su contexto, hermano, en su contexto, este versículo 11 está hablando de la pronta, inminente, repentina e inmediata venida o cercana venida de Cristo. Este es una fotografía profética, me gusta llamarlo así, una fotografía profética, una instantánea, ya, desde el futuro hacia la actualidad de una manera profética. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Es una fotografía profética que advierte algo. Advierte solemne y seriamente, ya, y escucha esto, que cuando venga el Señor, cuando el Señor aparezca, el destino de los hombres quedará sellado para siempre. El destino de la humanidad quedará sellado para siempre. Por eso dice, el que es injusto, siga siendo injusto. El que es inmundo, ok, siga siendo inmundo. El que es justo, sea justificado. Y el que es santo, sea santo. Porque cuando Cristo venga, las cosas van a suscitarse de una manera vertiginosa y ya no va a haber más tiempo. ¿Te acuerdas que explicamos de que todas aquellas personas que oyeron el Evangelio, pero lo rechazaron, después cuando Cristo venga en el rapto y comience la tribulación, ya no van a tener oportunidad de convertirse? Porque les va a ser enviado un poder engañoso para que crean la mentira. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que muchas personas piensan de que no, yo voy a vivir mi vida a mi manera, y total, cuando esté a punto de morir me voy a arrepentir. O cuando venga el Señor, ahí me voy a arrepentir y buscar al Señor. Pero tú no sabes cuándo vas a partir de este mundo. Puede ser en una enfermedad, puede ser en un accidente, puede ser en cualquier circunstancia, o puede ser incluso que Cristo venga a la tierra y tú tengas que partir en ese momento. Bueno, hermanos, yo quiero hacer un llamado solemne aquí, a que entendamos que cuando Cristo venga, Él va a venir de manera inminente, segura, firme y definitiva. Y las cosas van a suscitarse sí o sí. No va a haber para muchos una segunda oportunidad. Ahora es el tiempo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú como hijo de Dios te tienes que poner las pilas y te tienes que consagrar al Señor. Porque si tú no vives una vida consagrada al Señor, cuando venga el rapto y pasemos al tribunal de Cristo, vas a perder todas las recompensas que pudiste haber ganado. Tus obras van a ser juzgadas y tú vas a recibir todo lo que hiciste, bueno o malo, en esta tierra. Así es que por favor, ponte las pilas, conságrate al Señor. No esperes a último momento, no dejes para después algo tan importante que debes hacer hoy. Conságrate al Señor, porque cuando Cristo venga, Él va a juzgar con vara de hierro. Así que esta es como una especie de selfie profética, ¿ya? Aquí Juan está sacando una foto, ¿verdad?, de lo que sería nuestro tiempo actualmente, dando una solemne advertencia, ¿ya?, de que las cosas como nosotros las vivimos ahora es lo que va a determinar también muchas cosas que van a suceder para nosotros en el futuro. Ahora bien, pasemos al versículo 12. He aquí, dice nuevamente, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Hay muchas promesas al respecto, hermano, muchas promesas. Por ejemplo, el Salmo 62, 12. Salmo 62, 12, para dar algunos ejemplos nomás. Dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Pasajes también, como por ejemplo, Jeremías 17:10, Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bueno, y muchos otros pasajes más, ya, sobre todo aquellos que tienen que ver en el Nuevo Testamento con el tribunal de Cristo. Estamos viviendo nuestras vidas ahora, actuales, conscientes de que el Señor viene pronto, conscientes de la inminente venida de Cristo, o simplemente estamos tratando de vivir nuestras vidas como sirviendo al ojo, es decir, por encimita nomás para que los demás vean, pero no realmente de corazón. Toma nota que cuando venga el Señor vamos a pasar inmediatamente al tribunal de Cristo y Dios va a juzgar aún las intenciones del corazón. Así que no sea flojo ni sea negligente, conságrate al Señor, vuélcate al Señor, porque el Señor ahora te da la oportunidad de hacerlo. Bueno, es así, es ahora que llegamos al versículo 14, ¿ya? Y nos añade algo interesante cuando dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por sus puertas de la ciudad, en la ciudad. Bueno, este versículo en primer lugar no significa que la salvación es por obras, porque Dios dice claramente en su palabra, en Efesios 2, 8 y 9,
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. Y luego el versículo 9 sentencia diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que este pasaje no está hablando de que la salvación es por obra, no está diciendo que yo me puedo ganar el derecho, sino que esa palabra ahí, tener derecho, es en realidad, es lo que nos permite ya el haber sido justificados por gracia. Al haber sido justificados por gracia, tenemos la oportunidad que antes no teníamos de vivir una vida que agrade al Señor y de recibir las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Bienaventurado, ya, y hay muchas bienaventuranzas en la Escritura. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, bienaventurado el hombre, ¿verdad?, que no anduvo un camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes, ¿no es cierto?, de agua de vida que salte. Bueno, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Bueno, es así, ¿verdad?, que si nosotros nos rendimos a Cristo, entonces estamos destinados a este lugar. Y tenemos, como hijos del Señor, el derecho, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, de estar junto al Señor, ¿ya? ¿Y esto quién lo dice? Bueno, lo dice el mismo Señor Jesucristo. Retrocedamos ahora al versículo 13 de nuestro texto, ya que dice, yo soy, está hablando Cristo, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y este es Cristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. De hecho, aún en el Antiguo Testamento vemos referencias a Cristo. Por ejemplo, en Isaías 41:4, cuando dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Y mira también Isaías 44:6. Isaías 44:6 declara, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién? El Redentor. Dice, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y miren lo que añade, y fuera de mí no hay Dios. Así es que es Cristo mismo, el Señor Jesucristo aquí en Apocalipsis 22:13, ¿no es cierto?, el que nos da la salvación y el que nos da el derecho de ser parte de su familia. Y es por eso es que nosotros tenemos el derecho en el versículo 14, ¿verdad?, de disfrutar de las bendiciones celestiales como el árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Porque finalmente es su ciudad, no es la nuestra. Es la ciudad de Cristo que nos da acceso. Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la morada de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la puerta para entrar al redil, para que entremos y hallemos pastos y la bendición del Señor. Por eso es que Cristo es el que nos da el derecho a entrar a estas bendiciones celestiales. Ahora, también aquí hay una advertencia muy seria en el versículo 15. Pero, la palabra ahí más, también se puede traducir con un pero, ¿ya? Y quizás sería mucho mejor traducirlo así, porque en realidad es un contraste. Más los perros estarán fuera, ¿ya? Ahora, antes que aquí los ambientalistas y los que aman los animales se pongan inquietos, no está hablando aquí de animales, sino que está hablando de aquellos que no conocen al Señor y de aquellos que tienen manchados sus corazones con el pecado, porque no han recibido el perdón de sus pecados y la limpieza de su maldad a través de la sangre de Cristo. A ellos se refiere con los perros. Dice, más los perros estarán fuera. Y sabemos esto porque el mismo contexto lo indica. Habla de los hechiceros, ya aquellos, ¿verdad?, que recurren a artes mágicas o al ocultismo, ya, o ocurren a la adivinación, ¿verdad?, por medio del horóscopo, de los astros y todas aquellas cosas que son paganas, aquellas cosas que son mundanas, aquellas cosas que son perversas y que Dios aborrece, ¿ya? Porque en el único que debemos encontrar lógica y sentido en nuestra vida es en el Señor. Fíjate que cada vez que tú buscas y confías en una frase de un horóscopo, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás desechando la palabra de Dios, lo que Dios tiene para ti. Así es que busca al Señor y no busques las cosas ocultas de este mundo. Dice, además los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras
y todo aquel que ama y hace mentira. Ya, todos los mentirosos, dice 1 Corintios 6:10, voy a leerlo yo, no lo busques, dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y antes de eso también dice, no sabéis, estoy leyendo 1 Corintios 6:9, no sabéis que los injustos o pecadores no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Todos estos grupos del LGTB, ellos no tienen a Cristo en su corazón y van a quedar fuera de estas promesas celestiales. ¿Ya? Incluso estaba leyendo un artículo el otro día de que en una iglesia en Estados Unidos un travesti se estaba postulando para ser el pastor de una iglesia anglicana, una iglesia protestante. Qué terrible, qué bajeza se ha llegado hoy en día en la humanidad. Hermanos, no nos confundamos. Los pecaminosos, los incrédulos van a quedar exentos de esta bendición, van a quedar afuera. A eso es lo que se refiere aquí nuestro texto, cuando dice los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, todos aquellos que pervierten la santa sexualidad que Dios creó para el hombre. Y los homicidas, todos aquellos que menosprecian la ciudad, aquellas personas, ¿verdad?, que promueven, practican y defienden el aborto, son homicidas, son personas que están matando inocentes, que están sacrificando niños sobre el altar de la ciencia, ¿verdad?, y de la medicina, para adorar al Dios de la comodidad, para adorar al Dios de la tranquilidad, para adorar al Dios, ¿verdad?, de la estabilidad personal, al Dios, ¿verdad?, de la significancia y al Dios del desafío personal. No, traer un niño al mundo, sea por las circunstancias que fuera, estas personas piensan de que eso les va a echar a perder sus vidas. Qué triste, cómo ellos sacrifican inocentes. El otro día veía una noticia sobre el niño del Cerro Plomo, ya que es una momia muy antigua. Y muchas personas estudian esto como un gran hallazgo, ¿verdad? Interesante de cómo antiguamente se adoraba, ¿no es cierto?, a los dioses. Qué triste es que en la historia siempre han habido sacrificios humanos en pro de la idolatría. El niño del Cerro El Plomo, allá en el cajón del Maipo hacia arriba, es un ejemplo de idolatría tremenda que siempre ha existido en la humanidad. Aquí en Chile, antes de que llegaran incluso los españoles en el periodo inca, ya era una población idólatra. Ya era una población pervertida y corrupta, que sacrificaba niños. Imagínate, le enterraban vivos a estos niños con ofrendas sacrificiales a los dioses para agradar a los dioses, para mejorar la cosecha. Eso es homicidio. Imagínate, ya en nuestro país, en nuestro territorio, ya se adoraba, ¿verdad?, dioses paganos, ya había idolatría y había, ¿verdad?, homicidio. Porque eso es matar a un niño. Bueno, matar a un bebé antes de nacer también, eso es asesinato. ¿Ya? Y peor aún, porque aún el niño no puede, por último, un niño pequeño que podía ser sacrificado a los dioses, podía arrancar, podía tal vez huir, a pesar que lo drogaban incluso. Ya en análisis que han hecho, ¿verdad?, de este cuerpo muy bien conservado, de este niño del plomo, se encontraron en su interior, ¿verdad?, rasgos de plantas medicinales para drogarlo. Imagínate, lo drogaban y después lo mataban, lo enterraban vivo. ¡Qué horrible! Bueno, esa es la naturaleza del ser humano. Eso es lo que Dios va a juzgar, hermano. ¿Ya? Bueno, y por supuesto, dice los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Muchas personas son idólatras porque ponen en su corazón cualquier cosa, por sobre Dios. ¿Ya? Y esto se aplica de manera muy amplia. Y muchas personas, ¿verdad?, que es más importante tal vez su descanso, es más importante su comodidad, es más importante, ¿verdad?, su propio placer, que por ejemplo reunirse como lo estamos haciendo nosotros para poder alabar a Dios y ser edificados en su palabra. Es más importante estar cómodo, ¿verdad?, que realmente participar en una reunión, en un culto como este, para ministrarnos unos a otros. Eso es idolatría, cuando ponemos cualquier cosa más importante que Dios en nuestro corazón. Dios quiere exclusividad. Dios quiere ser el único en el trono de nuestro corazón. Él no quiere compartir ese trono con nadie, ni con nada. Así es que esta es una seria y solemne advertencia, ¿verdad? No seamos como la gente incrédula en el mundo,
como los paganos, como los incrédulos y los inconversos, sino que tengamos un corazón rendido al Señor. Pasemos al versículo 16. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Dice, no, perdón, todavía estoy en el texto de, perdón, vamos a regresar. Ya, ahora sí, Apocalipsis 22, estamos aquí. Versículo 16, dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ya, dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Mira por favor lo que dice el versículo 16. Es bien importante. ¿Por qué? Porque este no solo es un libro general, ya no es solo una epístola universal, sino que específicamente aquí habla de que dentro de los propósitos de este libro es edificar la vida de aquellos que son parte de la iglesia del Señor. ¿Ya? Las iglesias que alaban a Dios. Miren lo que dice una vez más. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿Qué dice? En las iglesias. En las iglesias. Esto es importante porque es a los creyentes en las iglesias que este libro toma sentido y que las bendiciones de este libro toman sentido. Tú no puedes alabar y ser consecuente con las palabras de Dios si no te congregas. Si tú crees que puedes vivir tu vida cristiana ya sin congregarte, estás completamente equivocado, estás mal. Ya estás engañado por una mentira del diablo. Si tú piensas que eres cristiano y que de vez en cuando puedes escuchar un mensaje en YouTube o en Facebook o en otro lugar y de vez en cuando puedes estar ahí edificándote, leyendo la Biblia o orando, la verdad es que si tú crees eso y no te conectas o no te congregas con una iglesia local, nada, estás deshonrando al Señor. Eres una vergüenza para Dios. Porque todas estas bendiciones son para aquellos que son parte de las iglesias. Fíjate que aquí Juan comienza Apocalipsis escribiendo a 7 iglesias. ¿Te acuerdas? Las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Este es un libro práctico para aquellos creyentes que se congregan, para aquellos creyentes que se congregan en una iglesia local. Es algo práctico que el Señor le está escribiendo. Estas bendiciones son para aquellos cristianos que están creciendo y sirviendo al Señor en el contexto de una iglesia. Ahora, una iglesia puede tomar muchas formas. En los lugares donde la iglesia es perseguida, 2 o 3 personas se pueden congregar para edificarse mutuamente y eso sería una iglesia, porque no pueden hacerlo quizás en forma más masiva. En otros lugares se pueden juntar 100, 200, 1000 personas o 10.000 personas para alabar al Señor. En otros contextos se pueden reunir no un día domingo, sino que tal vez un día lunes. O en otros contextos se pueden reunir en la noche. O se pueden reunir, ¿verdad?, escondidos en una fábrica abandonada. O como nosotros actualmente nos podemos reunir conectándonos, aprovechando la tecnología a la que tenemos acceso. ¿Te imaginas si no tuviéramos internet? Tendríamos que buscar otra forma de conectarnos, tal vez visitarnos, tal vez reunirnos en grupos pequeños, en fin. Pero te das cuenta, si tú no haces el esfuerzo de estar conectado y congregado con tu iglesia local, olvídate que vas a tener las bendiciones de este libro y de la palabra de Dios en tu vida. Cada vez vas a ir de mal en peor y te vas a ir alejando más del Señor porque Dios fue el que creó la iglesia para ti y para mí. La iglesia fue ganada por la sangre de Cristo para que la valoremos y para que participemos en ella. No te creas que simplemente porque eres un cristiano y tienes la salvación asegurada, tienes el derecho de no congregarte. Dios lo dice clarito en su palabra. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y aunque quizás no te agrade o no te guste conectarnos de manera online, ¿ya? Bueno, el sacrificio de Cristo vale la pena. Cualquier esfuerzo y sacrificio personal vale la pena. Quizás te incomoda conectarte a través del internet, pero esa incomodidad, vívela con gozo, con gratitud. ¿Por qué? Porque te da la oportunidad de estar conectado con tus hermanos en la fe.
Así es que estas bendiciones son también para aquellos que están conectados y aquellos que están congregándose, ¿verdad? Junto con sus hermanos en la iglesia. Por eso dice estas cosas en las iglesias. ¿Ya? Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, el versículo 17 añade mucho más valor a todo lo que hemos estado diciendo cuando dice, y el Espíritu, habla del Espíritu Santo, y la esposa, ahí está la iglesia. Ahí estamos nosotros, hermanos. En ese momento vamos a dar testimonio y debemos hoy en día dar testimonio de la pronta e inminente venida de Cristo. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermano, no hay una invitación más bella que esta en la Escritura. Aquí el Espíritu y la iglesia están dando testimonio a todo aquel que quiera oír. Aquí se está hablando a personas que no conocen al Señor. Aquí es un llamado universal a todo aquel que no conoce a Cristo a que se vuelque a Cristo y obtenga en Cristo la salvación y el perdón de sus pecados. Ven, la esposa dice ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente, hermano. La salvación no es para unos pocos. La mentira ya de la expiación limitada y la mentira, porque es una mentira, ya de que solo algunos son elegidos para salvación, eso contradice lo que dice la Escritura, porque la Escritura es una invitación a todo aquel que cree, porque el Evangelio es poder de salvación para todo aquel, dice Pablo en los Romanos capítulo 1, versículo 17, todo aquel que en él cree. Y aquí vemos una invitación abierta a venir. Y ese es nuestro deber, hermano, llamar a las personas a que vengan al Señor. Las personas no van a venir por sí solas. No existe tal cosa como una gracia irresistible. Las personas debemos llamar y debemos persuadir para que escuchen el Evangelio y se vuelquen a Cristo y obtengan gratuitamente, como dice acá. Ya del Antiguo Testamento está esta profecía. Esto está citado en Isaías 55. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué significa comprar sin precio? Porque cuando tú compras estás pagando un precio, ¿verdad? Bueno, esa es una referencia, ¿sabes a qué? A que se pagó un precio muy alto por la salvación de nuestra alma. Pero ese precio no lo pagaste tú, no lo pagué yo, lo pagó Cristo en la cruz. Ahí se hizo la transacción de la compra. Y por eso que la invitación es a venir y comprar sin dinero, sin precio. Porque nosotros no tenemos que pagar. Cristo pagó la cuenta con su sangre en la cruz. Por eso es que la invitación es a todo aquel que quiera, para que venga y beba gratuitamente del agua de la vida. ¿Verdad? Vengan a mí y beban, dijo el Señor. En el versículo 18 de nuestro texto dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Ya? Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Toda alteración al texto bíblico pone en grave riesgo el destino eterno de las personas que leen u oyen un pasaje corrompido. ¿Ya? Repito esto porque es importante. Toda alteración al texto bíblico pone en grave riesgo el destino eterno de las personas que leen u oyen un pasaje corrompido. Por eso es que Pablo dijo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por eso que Pablo le aconseja a Timoteo diciéndole, pero persiste tú lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Y luego le dice Pablo a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Y esto, hermano, es porque cuando uno pervierte el texto bíblico, puede estar cometiendo un grave error, un grave riesgo de corromper el pasaje y llevar al engaño a las demás personas. Por eso es que la Biblia se define a sí mismo como la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Si tú consumes un alimento que está corrompido, te vas a enfermar, ¿ya? Por eso debemos tomar con mucha seriedad la palabra del Señor. Y mire lo que dice, lo que añade el versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, dice, de esta profecía, Dios quitará
su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Recuerda la última frase, de las cosas que están escritas en este libro, que básicamente son bendición para los creyentes y condenación para los incrédulos. ¿Por qué digo que esta frase es importante para entender correctamente este versículo? Porque, hermanos, pon atención, aquí no dice que Dios quitará o eliminará o borrará su nombre. No dice eso. Ya, esto es lo que argumentan muchas personas que usan este pasaje para enseñar que la salvación se pierde. Pero ellos están realmente muy equivocados porque no leen bien y porque no entienden el contexto. Aquí no dice que Dios quitará o eliminará su nombre. ¿Ya? Dios no dice eso. Dios no dice que Dios quitará o eliminará o borrará su nombre del libro de la vida, sino que Dios quitará su parte. Esto es importante. Dice que Dios quitará su parte. Esa palabra parte puede también traducirse como oportunidad. Bueno, es decir, para que entendamos el versículo, por corromper y alterar el texto bíblico, el inconverso perderá su opción o su oportunidad de ejercer una fe sana en Cristo que le podría haber llevado a la salvación de su alma y además podría arrastrar a muchos otros a la condenación. Mira, por la arrogancia, orgullo y necedad, un incrédulo que corrompa la palabra de Dios, ya el incrédulo que busque alterar la Biblia quedará ciego y será un guía de ciegos a la perdición. ¿Ya? Cuando el inconverso intenta maliciosamente alterar la palabra de Dios, Dios mismo le quitará la posibilidad de alcanzar las bendiciones celestiales, ya que no tendrá parte en la vida eterna por su propia maldad irreverente. ¿Ya? Así que dice, Dios quitará su parte, ¿ya?, del libro de la vida. Y además, otra cosa que no es menor, es que en el texto original, en la mayoría de los manuscritos más bien antiguos, no traduce el libro de la vida, sino que interesantemente se traduce como árbol de la vida. De hecho, en el texto Receptus, que de donde fue tomada la versión Reina Valera, ya no dice libro de la vida, en ninguna parte usa la palabra libro, sino que habla básicamente de la vida. Y la verdad es que en el contexto, la interpretación más apropiada es traducirlo como el árbol de la vida. Incluso si tú lees algunas versiones más antiguas u otras versiones, vas a encontrar ahí, en vez de libro, vas a encontrar árbol. ¿Ya? Y es porque probablemente, ¿verdad?, aquí Reina Valera trató de traducir en base a su propio entendimiento, pero en realidad la palabra más correcta ahí es árbol. Dios quitará la posibilidad, la oportunidad de ser parte, ¿verdad?, de estas bendiciones celestiales, si es que se corrompe el texto de la Escritura. Así que es algo serio, ya es algo grave. Como dije, aquí en ninguna parte dice que Dios quitará su nombre, ya de ninguna parte lo está diciendo que Dios va a quitar el nombre, ya, o va a quitar su nombre del libro de la vida, sino que es su parte, y ahí su parte es la oportunidad, ya, o el privilegio o la bendición, que lo vimos hace un momento atrás, ¿no es cierto? Lo vimos cuando decía, ¿verdad?, de que tiene el derecho de ser parte, ¿verdad?, de entrar a la ciudad y ser parte del árbol de la vida. Aquí es la contraparte, ya que si la persona, producto de corromper la Escritura, se pierde, esa persona no va a tener parte en la vida eterna. Ya, eso es lo que está diciendo, eso es lo que así debería interpretarse correctamente este pasaje. Ahora, dice el versículo, además, versículo 18, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, y si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, porque obviamente estas plagas que están escritas aquí tienen que ver con los incrédulos, con los inconversos, que van a cosechar estas maldiciones en los juicios que vemos en Apocalipsis del capítulo 6 hasta el capítulo 19. Y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará, como dije, su parte o su oportunidad de ser parte del árbol de la vida, de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro, es decir, de las bendiciones celestiales. En otras palabras, está sellando el destino eterno de aquellas personas que irreverentemente alteran la palabra de Dios. Ahora, el versículo 20, vamos concluyendo, dice, el que da testimonio de estas cosas, ciertamente, dice, ciertamente vengo en breve. Amén, responde el apóstol Juan. Sí, ven, Señor
Jesús. Ya en breve, como ya dije, utiliza aquí este capítulo muchas veces esta palabra, es la palabra griega tajú. Y así como suena, tajú, suena como tajante, ¿verdad? Bueno, rápido, súbitamente, pronto, sin demora. Así es la venida del Señor. Por eso dice, el que da testimonio, y este es Cristo, de estas cosas, dice ciertamente vengo en breve, y Juan responde, como lo haríamos nosotros, ¿verdad? Amén. Sí, ven Señor Jesús. Yo quiero disfrutar de estas bendiciones celestiales. Quiero estar en tu presencia porque tengo el derecho, no porque yo me lo haya ganado, sino porque Cristo lo ganó por mí, de ser parte de estas bendiciones celestiales. No así como los incrédulos que están condenados. No así como aquellos que alteran el texto bíblico que también están condenados. Sino, ¿verdad? Yo tengo esta oportunidad de estar con mi Señor. Así es que amén. Sí, ven Señor Jesús. Quiero estar contigo, quiero estar en tu presencia. Por eso es que el apóstol Pablo habla de amar la venida de Cristo. Y concluye el versículo 21 de este estudio diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gracia es lo que nos da el comienzo y el final de nuestra vida cristiana. La gracia se refiere al favor inmerecido que Dios nos da para ser sus hijos. La gracia de que nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, haciendo referencia a aquellos que somos bienaventurados y que hemos recibido el perdón de nuestros pecados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y concluye con una palabrita pequeña, una palabrita chiquitita al final, ¿verdad? La que está al último. Y por favor, ahí en tu casa, repítela después de mí. Amén. ¿Sabes qué significa amén? Significa así sea. Y esta es la última palabra revelada por Dios escrita. La palabra profética más segura que que hacemos bien en estar atentos hasta que el Señor venga, el día esclarezca y la luz de la mañana resplandezca en la humanidad. Amén, hermanos, así sea. Esta es la seguridad que tenemos los hijos del Señor. Una seguridad eterna en estas tremendas y maravillosas promesas celestiales. Y de esta manera ponemos fin a este interesante y apasionante estudio del libro de Apocalipsis. Espero que haya sido realmente una bendición para sus almas y un desafío para aquellos que no conocen al Señor, de no perder el tiempo y buscar a Cristo como su Señor y Salvador, porque solo de Él pueden obtener la gracia salvífica, la gracia que les puede salvar de la condenación y de todos estos juicios que van a venir en el futuro. Busca a Cristo, por favor, arrepiéntete de tus pecados y vuélcate al Señor y clama a Él para vida eterna y perdón de pecados. Y como hijos del Señor, hermano, compartamos el Evangelio universalmente a todo el mundo, digámosle, ven, ven y bebe del agua de vida que es Cristo el Señor, para que tú también puedas ser bendecido con esta gracia celestial. Comienza, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el Génesis, con un paraíso perdido, pero aquí terminamos con un paraíso restaurado. Y tú puedes ser parte de ese paraíso si has puesto tu fe en Cristo. Y si no, por favor, hazlo, porque ahí va a estar el Señor y todos nosotros que ya hemos puesto nuestra fe en el Señor disfrutando por la eternidad. Así que terminamos este estudio con un fuerte y claro amén, para la gloria del Señor. Muy bien, mis amados, hemos terminado este estudio y que el Señor les bendiga. En los próximos domingos vamos a seguir con otros estudios más, ya de distintos temas, y esperamos, ¿verdad?, que sigamos conectados, juntos, unidos, ¿verdad?, hasta que podamos reunirnos, ya sea en esta tierra o en la gloria celestial. Un abrazo y que el Señor les bendiga.